Bienvenidos a un nuevo video en el cual conoceremos más sobre los temas más interesantes, teorías conspirativas y mucho más. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que si a YouTube le da la gana te notifique de nuevos videos, dale like y comparte con tus amigos, familiares, perros, gatos hasta con la almohada. Recuerda que este canal tiene como fin el entretenimiento, todo o la mayoría de lo que se especule o mencione no siempre son reales, son solo teorías. Sígueme en mi Instagram, el link se encuentra en la descripción de este video, ahí subiré todo lo que YouTube no acepte y pueda tirar los vídeos. Sin más por agregar, empecemos. Si hacemos un viaje al pasado y decimos en los años 70 que los videojuegos serán 50 años más tarde una de las industrias que más dinero mueven en el mundo, posiblemente nos crean completos psicópatas. La historia de los videojuegos ha pasado por muchos altibajos. Sin embargo, ha sabido levantarse y desarrollarse hasta el punto de que hoy podemos crear juegos que ofrezcan una experiencia lo más cercana a la realidad posible. Una realidad en la que podamos cumplir nuestras fantasías, esquivando los peligros que esta representa. En este artículo te vamos a enseñar los hechos más importantes de la interesante historia de los juegos de vídeo que hoy te entretienen en el ordenador, la PS4 o el móvil. Al finalizar serás todo un experto de culto de esta industria multimillonaria. ¿Cuál fue el primer videojuego de la historia y para qué consola? El primer videojuego que se conoce se desarrolló en 1952 y sería conocido como OXO, que sería una versión digital del juego 3 en raya, proyecto que fue encabezado por Alexander Douglas, un profesor de la Universidad de Cambridge. Douglas utilizó los principios de la investigación de Turing para darle inteligencia artificial a su juego, y que de este modo el usuario pudiera competir contra la máquina. Si bien para muchos hay cierta confusión sobre el origen de los videojuegos, hay que reconocer que basándonos en lo que muchos juegos son en la actualidad, este se tiene que ligar a los inicios de la inteligencia artificial, la cual es utilizada por todos los títulos del mercado. En ese sentido, el primer personaje que debemos mencionar es a Alan Turing, un matemático y programador británico que después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a trabajar en una manera de hacer que un ordenador razone como un humano. En este intento, creó lo que se conocería como máquina de Turing, la cual tenía la habilidad de jugar ajedrez, e incluso llegó a ganarle una partida a su esposa en 1952. Si bien el trabajo de Turing nunca fue comercializado, y su intención no era la de entretener, sino de hacer que una máquina pensara como una persona, este fue citado y utilizado básicamente para todos los videojuegos que se desarrollaron a continuación. El primero de ellos sería el ya antes mencionado OXO en 1952, el cual tampoco fue producido en masa como tal. Los siguientes años pasarían lento para una industria que hasta entonces no tenía ni siquiera forma, y nadie se planteaba seriamente el desarrollo de esta. Para ver el siguiente avance tendríamos que esperar hasta 1958, cuando el ingeniero estadounidense William Higginbotham, que trabajó en el proyecto Manhattan, del que nacieron las primeras armas nucleares, creó el Tennis for Two, un juego en una enorme computadora que simulaba una partida de tenis. Este último tampoco sería comercial. Hasta entonces lo que se había producido eran prototipos en los cuales apenas se asomaba el enorme potencial que estos programas tenían a nivel de mercado. Los años 60 se fueron prácticamente en blanco y nadie más volvió a mencionar sobre videojuegos. Los años 70 fueron completamente diferentes a los anteriores. Los investigadores entendieron que el desarrollo de los videojuegos estaba ligado al desarrollo de aparatos que pudieran ejecutarlos. Entonces, en 1971 el estadounidense Ralph Baer, que tenía años investigando el trabajo de Turing y Higginbotham, desarrolla la primera videoconsola de la historia, la Magnavox Odyssey. Esta era un sistema muy primitivo que ni siquiera utilizaba memorias ni condensadores, por lo que no era capaz de llevar registro del juego y los jugadores debían anotar los puntos manualmente. Contaba con 6 cartuchos que contenían un juego diferente cada uno, y plantillas para pegar a la pantalla de la tele para mejorar la experiencia. Esta consola puede considerarse un éxito comercial, ya que recaudó más de $10 millones para la época con la venta de 100.000 unidades. Esto llamó la atención de los capitalistas, que vieron cómo nacía una nueva industria para el entretenimiento de las personas. Ese mismo año nace Atari, que es una de las marcas más representativas de la historia de los videojuegos.
Esta fue fundada por los estadounidenses Nolan Bushnell y Ted Downey, quienes no perdieron el tiempo y lanzaron al mercado Pong, una máquina arcade enorme que contenía una versión mejorada del ping-pong que contenía la Magnavox. Esta máquina funcionaba insertándole una moneda, lo que iniciaría oficialmente el mercado de los videojuegos en Estados Unidos. El éxito de Pong fue total, y para 1974 Atari dejó de ser un depósito para convertirse en una enorme empresa en Silicon Valley que contaba con más de 10.000 máquinas en todo el país. Sin embargo, este crecimiento pudo haber sido mucho mayor de no ser por la gran cantidad de competencia que nació replicando el concepto de Pong. Sin embargo, esta década Atari fue de lejos la más importante empresa de videojuegos. En 1974 innovaron con la idea de llevar una nueva videoconsola a los hogares estadounidenses que mejorara la Magnavox. Esta sería la legendaria Pong for Your Home Television, que sería todo un éxito comercial, que vendería más de 150.000 unidades solo durante las navidades de ese año. Pong for Your Home mejoró considerablemente a la Magnavox, con gráficos de mayor calidad y una jugabilidad mucho más fluida de lo que se tenía hasta la época. Todo esto fue posible gracias a un acuerdo de Atari con la empresa Sears, que les suministró un microprocesador para sus consolas. El éxito de Atari era innegable y ya era una de las empresas con mayor patrimonio en Estados Unidos. Su propietario Nolan Bushnell toma la decisión de venderla a Warner Communications por $26 millones en 1976. Esto le dio un enorme presupuesto a Atari, que se puso manos a la obra para desarrollar otra superconsola. En 1977 nace la Atari UPS, una potente consola con un mando que consistía en una palanca y dos botones, dando una nueva experiencia de jugabilidad. Esta vendería cientos de miles de copias el año de su lanzamiento y sería replicada por Mattel con su Intellivision y por otras tantas empresas, lo que haría que más de 50% de los hogares estadounidenses tuvieran una videoconsola. En 1978 ocurre otro hecho histórico, pues una empresa japonesa llamada Taito crearía Space Invader, un videojuego para las consolas de Atari y Mattel que sería todo un fenómeno viral con millones de copias vendidas en todo el mundo, pues ya para entonces no solo se hablaba ello en Estados Unidos sino también en Europa y Asia. Para esta época, la informática y computación también estaba creciendo a pasos agigantados, una industria que desde siempre sería ligada a los videojuegos. Los 80 se llegaron con Space Invaders como el videojuego más vendido de la historia. Sin embargo, en 1980 esto llegaría a su fin con el nacimiento del primer icono de las gamers, Pac-Man. Pac-Man era un juego diferente a todo lo que se venía produciendo hasta la fecha, cuando todo el mundo solo pensaba en invasiones espaciales y disparos láser en 8 bits. Este en cambio era un laberinto en el que había una cabeza amarilla comiendo y corriendo para que unos virus no lo infecten. Para finales de ese año se había hecho tan popular que superó a Space Invaders como el más vendido del mundo, y a día de hoy continúa siendo uno de los que más copias ha comercializado en la historia. Pac-Man sería lo que el mundo entero necesitaba para darse cuenta del enorme potencial de los videojuegos a nivel comercial, e incluso llegaría a tener su propia serie de televisión. Un año más tarde, en 1981, saldría a la luz otro éxito rotundo, King Kong. Donkey Kong fue un juego de plataforma en el que tenías que esquivar los enormes barriles que un gorila de mal carácter te lanzaba. DK fue el primer videojuego creado por la empresa japonesa Nintendo, que posteriormente lanzaría al mercado otros juegos legendarios como Super Mario Bros. O The Legend of Zelda a lo largo de esta misma época. En 1982 un grupo de 4 ingenieros que trabajaron para Warner en Atari crean Activision, la cual sería una de las primeras empresas en fabricar videojuegos de manera independiente para Atari. Esta empresa lanza ese mismo año Pitfall, un videojuego de aventura muy exitoso también. Sin embargo, el mercado comenzó a saturarse de mala competencia que fabricaba juegos de baja calidad y haría que la empresa cayera en un enorme bache por la desconfianza que generaba al público. Esto daría inicio a la primera era negra de la industria, que terminaría en 1982 con Warner vendiendo Atari, que posteriormente desaparecería. En Japón quien comenzaba a crecer era Nintendo, que para la fecha creó Family Computer en 1983, una consola que contenía los principales éxitos de la empresa. Esta tendría tanto éxito que permitiría a los japoneses importarse y llegar 2 años más tarde a Estados Unidos.
La FC de Nintendo sería rediseñada y posteriormente renombrada para el mercado estadounidense, y llegaría a los hogares en 1985 con el nombre de NES o Nintendo Entertainment System. Esta consola es una de las más legendarias de la historia y volvería a posicionar a los videojuegos como una de las principales industrias de entretenimiento del mundo. La NES llamaba la atención principalmente porque incluía juegos propios de la empresa, lo que le garantizaba al público que estaría disfrutando un producto de calidad. El videojuego más representativo de la consola fue Super Mario Bros., que llegaría a ser tan famoso como Pac-Man en su momento, e incluso para los niños llegó a ser más famoso que el mismo Mickey Mouse de Disney. Es por todo esto, y por el hecho de que salvaron la industria estadounidense de los juegos de vídeo, que para el mundo entero tanto NES como Super Mario Bros. Son la consola y el videojuego más importantes de la historia. Además de esto, innovaron con su chip de licencia oficial, que le permitió tener otros títulos de nivel como Pokémon, Kirby o Depredador. La NES sabía que no podía cometer el error de Atari y permitir que terceros desarrollaran juegos sin control de calidad para su consola. Por ello dotó la consola de un chip de reconocimiento que también estaba en el cartucho con el título en cuestión. Si la consola no detectaba el chip en el cartucho, este no era iniciado. De esta manera se encontró la vacuna perfecta para la piratería, que explotó la burbuja en 1983, y cambió para siempre el modelo de negocio de la industria Nintendo. Con esto comenzó a monopolizar la industria, ya que exigía a los mejores desarrolladores que solo produjeran títulos para su consola. Recomendado para ti. ¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico en Gmail fácil y rápido? Guía paso a paso. Para 1986, ya teníamos títulos tan legendarios como The Legend of Zelda, Final Fantasy o Punch-Man, que dominaron el mercado durante años. Además, para estos años nacieron otras productoras de gran renombre como Capcom, creadora del mítico arcade de lucho Street Fighter o Mega Man, así como Konami con su Contra, o la popular Sega. Sega tuvo tanto éxito produciendo títulos para Nintendo que lanzó su propia consola en 1985 llamada Master System, que si bien era más potente que la NES, no pudo superar la tremenda fama de esta en todos los mercados. Sin embargo, Sega tiene un puesto como uno de los mejores desarrolladores de videojuegos de la historia que continúa vigente en la actualidad. Para 1988 Sega era el principal competidor de Nintendo en todo el mundo, iniciando una rivalidad legendaria. Para ese año llegaría al mercado la consola Genesis de Sega de 16 bits que se posicionaría de lejos como la mejor del momento. Sin embargo, el catálogo de la misma era muy corto y al poco tiempo los usuarios terminaron regresando a NES, ya que esta contaba con más títulos que se renovaban. Ese año la industria se estancó brevemente, pero en 1989 ocurriría otra revolución. Nintendo desarrolla la primera consola portátil comercial, la primera Game Boy a blanco y negro. Con ella, como era de esperarse, se estrena otro título que sería recordado por toda la eternidad: el Tetris. Sega no perdería tiempo, lanzó la Game Gear, una consola portátil mucho más potente con juegos a color como Colors. Sin embargo, en todos los mercados esta consola y juego perdieron contra el Tetris de la Game Boy, una consola en blanco y negro mucho menos potente. Para esta época también se notó un crecimiento en el desarrollo de videojuegos para ordenadores de sobremesa, que ya eran considerados electrodomésticos tan necesarios como un televisor. Se crearon los primeros juegos de aventuras gráficas, que tuvieron también mucho éxito, como Indiana Jones o Monkey Island. 90S. Primer paso hacia el futuro. Los 90 inician con la rivalidad Sega vs Nintendo en su punto más álgido. Nintendo dominaba ampliamente las consolas y los juegos portátiles con su Game Boy, mientras que Sega cada vez posicionaba mejor su Mega Drive Genesis. La mesa estaba servida para otro hecho histórico. Sega se da cuenta de que necesita darle un golpe efectista a Nintendo, y contrata al CEO de Mattel, que ya era mundialmente reconocido por su éxito con la Barbie. La intención era crear una mascota que pudiera competir directamente con Mario, el ícono mundial de Nintendo, y lo consiguieron. En 1991 Sega lanza al mercado Sonic the Hedgehog, un juego que revolucionará por completo el género de plataforma. Esta era una versión mejorada del Super Mario Bros., con una historia mucho más rica y una jugabilidad más fluida y emocionante. El éxito en ventas fue histórico para la industria. Nintendo veía como su hegemonía en Europa y Estados Unidos caía por los suelos, por lo que decide adelantar el lanzamiento de su consola de cuarta generación, la Super Nintendo.
Con ella llegarían juegos revolucionarios como F0 y Super Mario Kart, que revolucionaron el género de carreras. Ambos juegos aprovechaban una nueva característica de la consola llamada Modo 7, el cual era un sistema gráfico que permite crear los primeros efectos de movimiento 3D en videojuegos, gracias a un movimiento de la cámara que le hacía escalar un plano que terminaba creando otra perspectiva de la pista. El modo 7 de la Super Nintendo sería posteriormente potenciado por la industria del software, que terminaron de perfeccionar la técnica y crearon juegos muchos más potentes. id Software sería la marca más representativa de este sector, con títulos como Doom y Wolfenstein 3D. Ambos juegos utilizaban un sistema de procesamiento gráfico que permitía que el jugador en primera persona explorara un entorno en 3 dimensiones. Esto fue una completa revolución para el mercado, y sentaría las bases del futuro de los gráficos en los juegos de vídeo. Para finales de 1993 se comienza a desarrollar el soporte óptico de CD, ya que se dieron cuenta que los juegos más potentes necesitaban mayor espacio, y un CD era mejor en ese sentido que un cartucho o cassette. En este sentido, la compañía que más invirtió fue Sony. En 1994 Nintendo había recuperado su liderato en los mercados mundiales, y parecía que el tiempo Sega había terminado. Sin embargo, ese año aparecería Sony, un novato que lo cambiaría todo en diciembre, cuando lanzó su PlayStation, que arrasó con el mercado. Para esta consola se desarrollaron títulos legendarios para la historia del género de carreras como With the Auto Destruction Derby, que rompieron récords en ventas de todo tipo. 1995 nos trajo otros títulos en el género de lucha como Battle Arena Toshinden 2, que permitía que los luchadores se movieran en un entorno tridimensional con gráficos de alto nivel para la época. Sega había sido el primero en intentar competir contra Sony y no le fue nada bien. Entonces Nintendo decide ponerse serio y lanza en 1996 la legendaria consola Nintendo 64, con un procesador de 64 bits y procesamiento gráfico de alto nivel en el que no se notaban los píxeles. Era muy superior a la PlayStation. La consola se lanza al mercado junto con el juego Super Mario 64. Este título reviviría el famoso fontanero y redefinió el género de plataformas para los juegos en 3D. Este es considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de la historia. Además, ese año también lanzan al mercado Super Mario Kart 64, que sería igual de exitoso que el anterior, así como también el mítico Crash Bandicoot. Recomendado para ti. Aplicaciones ofimáticas. ¿Qué son, para qué sirven y qué tipos hay? A pesar del éxito de estos dos juegos, la Nintendo 64 no pudo superar a la PlayStation, debido a que esta última contaba con un catálogo mucho más nutrido de títulos que se actualizaban constantemente. Esto se debía a la superioridad del CD ante el cartucho, el cual seguía siendo preferido por Nintendo para sus consolas. Así que los siguientes años de esta década sirvieron para terminar de afianzar a Sony como nuevo rey de la industria de los videojuegos, y Nintendo caería casi en el olvido. El golpe definitivo ocurre en 1997, cuando Square Software, que desarrollaron los títulos de Final Fantasy de Nintendo, se pasó a Sony y lanza Final Fantasy VII, que fue el primero de la saga en 3D, y un éxito mundial. Sin embargo, Nintendo no dijo adiós en silencio, y antes de cerrar el milenio lanzó Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye 007, que para muchos es considerado el mejor FPS jamás desarrollado. La respuesta de Nintendo a la PlayStation fue la GameCube, que sería un completo fracaso. Entonces Sony aprovecha esto para lanzar un segundo golpe de efecto con su PlayStation 2, que al momento de su lanzamiento se convirtió en la consola más vendida de la historia de la industria. La PlayStation 2 traería consigo numerosos títulos legendarios como God of War o Bloody Roar. Pero de nuevo el mundo se dio cuenta de que la vida de los videojuegos era corta. Sony lanzaba cada año nuevos títulos de nivel, pero las personas se aburrían de estos rápido. En los ordenadores la cosa era diferente. Las evidentes superioridades técnicas de estos permitieron desarrollar títulos muy interesantes como Call of Duty, Diablo o Age of Empires, pero el golpe definitivo ocurriría en 2004, cuando Blizzard presenta al mundo World of Warcraft. Este juego sería todo un fenómeno viral, pues permitía que jugadores de todas partes del mundo interactúan y compitieran en un enorme mundo con diferentes escenarios, mapas y criaturas por derrotar. Literalmente le dieron la posibilidad a las personas de tener una segunda vida online. El fenómeno de World of Warcraft lanzaría a la fama a otros juegos online, en especial a los denominados MOBA.
Comenzaron a salir nuevos juegos que imitaban el modelo de este como Mu, Silk Road o Metin 2. Las personas preferían abiertamente a este género ya que además de ser gratis, le daba muchas más posibilidades al usuario. También vimos el nacimiento de géneros como el Battle Royale, con ración de Softonic o el Gunz, que era de código abierto y se crearon centenares de servidores dedicados. Internet cambió completamente la manera en la que se jugaba, pero más importante aún, hizo que la vida del videojuego sea más larga, y nacieron sagas que se mantendrían durante años, con millones de jugadores activos al mes. En 2006, las consolas estaban estancadas, y Sony lanza al mercado su PlayStation 3, que sería otro éxito de ventas para la compañía. Sin embargo, para esta ocasión sería mucho más difícil competir contra Microsoft y su Xbox 360, pero especialmente con la Nintendo Wii. La Nintendo Wii era lo que necesitaba Nintendo para renacer. La innovadora jugabilidad por sistema de detección de movimientos del usuario sería todo un éxito, y si bien los juegos eran bastante básicos, como simuladores de partidas de golf o tenis, tuvieron mucho gancho entre la gente. Una característica de todas estas consolas es que contaban con Wi-Fi para conectarse a internet, y contaban con almacenamiento propio. Es aquí cuando se populariza el uso de Steam, creada en 2003, una plataforma que te permitía jugar online con otros usuarios, y comprar juegos que se descargan directamente a tu consola. La industria se lo pasó mejorando los gráficos de los videojuegos, y se olvidaron de innovar con títulos revolucionarios hasta que EA Sport lanza al mercado el FIFA 07 a mediados de 2006. Este es para muchos el juego que comenzó a posicionar a EA Sport como una marca referencia en el género de deportes. El FIFA 07 no solo estaba disponible para PlayStation, sino también para ordenadores y era una auténtica pasada. El nivel de gráficos y la jugabilidad daban la sensación de estar controlando a jugadores reales. Lo mejor de este fue la manera en la que respetaron las leyes de la física para brindar una experiencia lo más real posible. Konami, que ya tenía años en este negocio con su Pro Evolution Soccer, que había sido exitoso en su momento, inicia una auténtica guerra que definiría la industria los años siguientes. PES vs FIFA, los dos mejores juegos de fútbol del momento. Para este tiempo también explota Call of Duty como una de las mejores sagas de FPS. La conexión a internet de las consolas permitían a los usuarios competir entre ellos y cada entrega era más esperada que la otra. Para 2007 los ordenadores habían desplazado considerablemente a las consolas en la industria de los videojuegos, y los fabricantes de hardware se centraron en crear tarjetas gráficas, procesadores y RAM más potentes, iniciando el sector de la informática gaming. En PC también se explotó el género de acción-aventura libres, con títulos como Príncipe de Persia o Assassin's Creed, esta última siendo una de las sagas con más ventas de la historia al igual que God of War. Sin olvidarnos de la explosión del género de carreras con la mítica saga de Need for Speed, consagrada con la joya de Need for Speed Most Wanted, 2004. Finalizando la década nacerían dos juegos que definirían en gran medida los siguientes años: Minecraft y League of Legends. Creados por Mojang y Rio Games respectivamente. Recomendado para ti. ¿Cómo importar datos de programas externos en Microsoft Excel? Guía paso a paso. 2010, actualidad. Nacimiento de los eSport. Para 2010 Internet ya estaba profundamente ligado a los videojuegos. FIFA y PES seguían con su competencia en el fútbol, Call of Duty seguía siendo el mejor FPS y World of Warcraft seguía en lo más alto del género MMORPG. Sin embargo, el año anterior se habían lanzado dos juegos que habían tenido mucha popularidad. Minecraft se convirtió en uno de los mayores fenómenos virales para niños. Este sencillo juego de simulación con una calidad de gráficos de 8 bits se volvió adictivo hasta más no poder, y sus desarrolladores de Mojang ni siquiera lo entendían. Es sin dudas el sandbox más jugado de la historia hasta ahora. Por su parte, League of Legends era una completa locura en Asia, especialmente en Corea, Japón y China, donde tenían más de 1.000 millones de usuarios en apenas un año. Posteriormente se expandieron hacia Occidente y la locura sería la misma.
LoL explotaba una jugabilidad presentada anteriormente por Blizzard en su Warcraft III Frozen Throne, un mapa llamado Defense of the Ancients, Dota, que presentaba un mapa con 3 carriles y zonas ocultas con torretas que los jugadores debían destruir hasta llegar al núcleo de la base enemiga y romperlo, en un épico modo 5v5. Este género era conocido como MOBA o arena de batalla multijugador online, término acuñado anteriormente en Dota. Esto enviaría al mismísimo Warcraft al abismo, o al borde del mismo. El problema con los juegos multijugador online hasta la fecha, es que todo dependía mucho del nivel del PJ y los ítems que este tuviera. Es decir, si tú eras un jugador nivel 30, con un equipo normal, jamás en la vida podrás ganar a un nivel 40 con una mejor armadura, por mucho que tus habilidades en el juego sean superiores. Con los MOBA no pasa esto, ya que en cada partida los jugadores comienzan con un héroe épico en nivel 1, y el resultado de la partida depende de las habilidades y el dominio del juego que estos tengan. De modo que una persona con una semana de práctica, sí podría ganar a alguien con más tiempo. Blizzard no se quedó con los brazos cruzados y renovó su Defense of the Ancients en 2010, que se conocería como Dota 2, centrando sus esfuerzos en este y dejando de lado su mítico World of Warcraft. Pero esta no era la única idea de la empresa, sino también crear un torneo en el que se reunieran los mejores jugadores del mundo a competir en equipos. La idea de los eSports no era nueva, en Corea existían sindicatos profesionales desde el año 2000, pero en Occidente era una utopía. Sin embargo, Blizzard se pone manos a la obra y organiza The International, el primer torneo profesional de Dota 2 en 2011. Para 2013, tanto Dota como LoL eran dos de las más poderosas franquicias de videojuegos, y sus torneos profesionales eran los que más dinero repartían en el mundo del gaming profesional. Lo que hizo que otras grandes empresas se subieran al carro como Call of Duty o la legendaria Counter-Strike, sin olvidarnos del FIFA, que ya era ampliamente superior al PES. Para estos tiempos también se comenzaron a popularizar los juegos para móviles, con Candy Crush Saga como uno de los más virales que se recuerda. Los móviles comenzaron a ser tomados en cuenta por los desarrolladores que crearon juegos bastante interesantes, iniciando un nuevo sector en la industria dedicado a los móviles. En 2015 los eSports eran una realidad, y The International de Dota era el más importante de todos, repartiendo hasta $25 millones en premios, seguido por The World de LoL y Counter-Strike Global Offensive. El sueño de todo niño de ser millonario jugando videojuegos era una realidad. Para 2017 nace otro título viral, Fortnite, que en poco tiempo se posicionaría también como uno de los eSports más jugados del mundo, y el principal FPS online del mundo. En la actualidad los eSports son el sector que más dinero mueve en la industria del videojuego, con más de $500 millones de mercado y un crecimiento de hasta el 40% anual. ¿Cuál es el futuro de los videojuegos? ¿Qué podemos esperar para esta década? Hace unos meses Riot anunciaba que lanzaría una versión de su League of Legends para dispositivos móviles llamada Wild Rift. Las primeras impresiones de la aplicación fueron muy buenas y hubo un comentario de los beta tester que llama la atención. Se ve mejor que en el ordenador. Los móviles cada vez son más potentes y permiten crear aplicaciones más complejas, lo cual está siendo aprovechado en grande por ciertos desarrolladores. Además, no cabe duda que el smartphone es el dispositivo que más utilizamos a diario, por lo que los beneficios económicos están garantizados. Eso sin olvidarnos del hecho de que ya contamos con videojuegos de móvil que son competitivos a nivel profesional como el Clash Royale de Supercell, y Free Fire ha tenido una creciente popularidad como principal FPS online para móviles. Por otro lado, está el hecho de que la tecnología de realidad virtual está cada vez más avanzada, por lo que un juego completamente en VR que nos permita sumergirnos en un nuevo mundo. Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte. También activa la campanita para que si a YouTube le da la gana te notifique cuando subo un nuevo video. Sígueme en Instagram como @cod_YouTube, donde estaré publicando todo aquello que YouTube no me deje y pueda tirar del video. Y muchas cosas más, incluidos datos interesantes y una que otra sorpresa. Hasta la próxima historia.